Nos encontramos en Pirque con Enrique Tirao, enólogo de Don Melchor. Geográficamente nos encontramos a los pies de la cordillera de los Andes, a orillas del río Maipo. En la ribera norte es donde se encuentran los viñedos de Puente Alto, de donde proviene Don Melchor. En el año 1985, más o menos, en ese entonces sabíamos que provenía de ese viñedo un gran Cabernet Sauvignon. En ese tiempo, en Chile era difícil, como tú bien sabes, Enrique, era muy difícil hablar de un Cabernet Sauvignon primo proveniente de Chile o que se le diera credibilidad a Chile como productor de vino. Yo creo que no habían vino de ese nivel, de alto nivel. No, pues yo creo que no. Es muy bonita la historia porque parte Alfonso Larraín, que es actual presidente de la compañía, en ese entonces era gerente general, Rafael Gilizasti, que bueno, es mi hermano, que debe haber tenido 30 años, yo creo que estaba a cargo de lo que eran las exportaciones de Conchitoro, y Goetz von Gersdorf, que era el enólogo, tú lo conociste, claro, sí, el enólogo de la compañía. Bueno, parten estos tres aventureros a Bordeaux a juntarse con el connotado enólogo, que era Émile Peinot. Llevaban unas botellas de Cabernet Sauvignon provenientes de este viñedo de Puente Alto, y la idea era juntarse con Monsieur Peinot y ver qué potencial existía en este Cabernet Sauvignon y específicamente este terroir. Después de una conversación bastante interesante, se llegó a la conclusión que sí, había una tipicidad muy propia proveniente de este viñedo y que había un potencial muy interesante para empezar a producir un vino de calidad mundial. Y que incluso hicieron ahí una mezcla cuando estuvieron ahí reunidos, con los vinos que llevaban. Así, Claro, hicieron Boissenot, porque Peinot le dice a Boissenot que pruebe los vinos, y Boissenot toma los vinos, los prueba, y hace una mezcla con una selección de ellos, y ahí se dan cuenta realmente que el potencial que había, con esas muestras que llevaban. Debe haber sido increíble en esa época, imagínate partir con una caja de vino, con un sueño, y lograr un vino como es Don Melchor. Bueno, y de hecho, a la vuelta, la primera cosecha de Don Melchor es de... Año 87. Tú conoces el terroir un poco, Isabel, lo que hemos recorrido, el viñedo. Esta calidad que hay en Don Melchor no es gracias a algo tan mágico, hay magia detrás del vino, pero si uno lo aterriza y lo lleva a terreno, hay un suelo que es muy bueno, que tiene las condiciones de pobreza, de piedra, un suelo aluvial, que te permite tener pobreza, concentración en el viñedo, que te permite que si hay alguna lluvia durante la madurez, esas lluvias van a pasar en profundidad. Es una terraza que, como tú decías, que está en el lado norte del río Maipo, pero ahí es importante porque hay varias terrazas. Esta es la terraza más anciana, más antigua, y eso le da una composición de minerales al suelo que al final te determina una composición de compuestos fenólicos, de color, de sabor, de aromas, especial en el vino. Y la otra parte del clima, como estamos cerca de la cordillera de los Andes, tenemos toda la influencia de la cordillera de los Andes, las noches son frías, las temperaturas en verano son más temperadas por la cordillera de los Andes, y eso al final te permite madurar, conservar los aromas, los colores, los taninos, tener una buena concentración de ellos, pero a la vez también que maduren bien, que tengan una buena calidad. Enrique, ¿te parece que probáramos la cosecha 2008? Bien, que es la cosecha número 22. Un año especial Isabela. Veníamos de un año 2007 más frío, concentrado, y llegamos a un año 2008 que parte frío, primavera, inicio de verano parte frío, y después el verano sube la temperatura un poco, pero las noches se mantienen muy frías. Y esa diferencia que hemos hablado de la influencia de la cordillera, los vientos que bajan, es lo que marcó al vino. Uno puede sentir una
Una gran Mucha expresión de fresca. fruta roja, de fruta madura, Sí. típica del Cabernet Sauvignon de Puente Alto, pero con mucha expresión, muy vivo, muy nítido. Absolutamente. En una cosecha que fue más larga, partimos a mediados de abril, pero en promedio nos demoramos un poco más, un poco por esta misma condición climática, toda esta influencia de los Andes que hablábamos. En el 2008 fue muy marcado esto. Y el vino lo expresa, uno siente la fruta roja, la fruta del Cabernet Sauvignon. Entonces el 2008 van a sentir un vino, entonces en esta expresión aromática, y en la boca hay taninos, hay concentración, pero domina, sobresale la elegancia de los taninos, la madurez de los taninos. Ese final largo, con presencia de taninos, pero muy suave, muy elegante. Yo diría que muy en la línea del 2006, por eso te contaba un poco lo del 2007. El 2006 fue similar al 2008 y son vinos más en la línea de la elegancia, del balance, de ese equilibrio, de esa suavidad. El 2007 es más corpulento, es más concentrado. Entonces en el 2008 volvemos un poco a la línea del Melchor, de mucha elegancia, de estos taninos maduros, con una persistencia en boca muy importante. Muchas veces se nos pregunta cuál es la capacidad de guarda, por ejemplo, de un Don Melchor, o cómo defines tú cuál es la capacidad de guarda y cuál sería como el pic del momento para tomártelo, que es una pregunta tan clásica, ¿no? Pero Todos bueno. los días. Yo creo que Don Melchor hay que mirarlo, depende un poco qué es lo que uno quiera, qué es lo que uno busca como consumidor. Los primeros 5 años del vino son expresión de fruta, esta fruta que estamos sintiendo, muy directa del Cabernet Sauvignon. Después del año 10, año 15, aumenta la complejidad, aparecen otros aromas, los taninos son fundidos, son complejidad en boca. Es un vino que ya no tiene esta presión directa de fruta, pero aparece una complejidad que es un vino muy atractivo y que a mí me gusta mucho. Don Melchor de 10 años, Sí. 12 años, 15 años, son vinos realmente muy interesantes. Y después ya 20, 25 años y 30 años, ya son vinos que ha disminuido la expresión de fruta, pero aparece una complejidad mayor, aparecen otros aromas que te dan una diversidad de aromas y un vino muy atractivo. Pero ya es un vino mucho más complejo, mucho más evolucionado. Entonces depende de lo que tú quieras. Si tú quieres la fruta con cierta complejidad, bueno, 5 a 10, 15 años creo que es el momento. A mí me impresiona muchísimo la cosecha 2008, la encuentro realmente 2008 muy buena. a mí también. Sí, me ¿cierto? impresiona cada día cómo el vino va evolucionando, va creciendo. Yo creo que estamos con una cosecha muy importante. Mira, yo pienso que en honor al lugar donde estamos ubicados, Pirque, muy importante, Pirque, esta casona, la casa la casona de Don Melchor. como que hay tanta historia detrás estamos hablando de un vino, pero en el fondo este vino considero que encierra toda una historia de Conchitoro. Su nombre evoca a Don Melchor, que fue el fundador, como dijimos en un comienzo. Estamos ubicados en la casona, estamos a los pies de la cordillera de los Andes, estamos mirando el río Maipo, a pocos kilómetros está el viñedo Puente Alto. Entonces te invito, para cerrar esta degustación, que salgamos afuera y hagamos un saludo por Don Melchor, por todo lo que representa y todo lo que encierra este vino tan maravilloso, ¿te parece? Feliz, vamos. Ya.